¿Qué es eso? Un casco vikingo. Martes 5 de noviembre, son las 12:06. Estamos en el Teatro del Lago en Frutillar y eso es un casco vikingo. Hace 10 años estaba en un congreso científico en Oslo, la capital de Noruega. Era un congreso sobre sexo de plantas, que es menos entretenido que el sexo de los animales, pero bueno. Y estábamos ahí reunidos todos los científicos y la organización decidió darnos la tarde libre. Era el verano en Noruega, así que hacían como 8 grados. Y con mis estudiantes dijimos, bueno, ¿qué hacemos esta tarde libre? Vamos a refugiarnos a un museo, como buenos científicos. Así que nos fuimos al Museo Vikingo de Oslo, un lugar fantástico. Hay barcos vikingos, reconstrucciones de aldeas vikingas, pero lo más llamativo de ese museo está en la entrada. Es una foto similar a esa, con un letrero en varios idiomas que dice que no hay evidencia arqueológica que sugiera que en algún momento de la historia los vikingos usaron cascos con cuernos. ¿Y de dónde entonces salió esta? Resulta que el vestuarista de la ópera El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner decidió ponerles cascos con cuernos a los vikingos de la obra. Y esa herencia cultural llegó hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que no existe ni una sola pieza de evidencia arqueológica que sugiera que en algún momento de la historia los vikingos usaron cascos con cuernos. Y sin embargo, hace un minuto, todos aquí sabían que los vikingos usaban cascos con cuernos. La conclusión de esta historia es bien brutal y da un poquito de miedo. No todo lo que sabemos es cierto. Y andamos con eso por la vida. Ahora, casco con cuernos o no, da lo mismo, pero hay otras cosas donde sí importa mucho. Yo soy científico y soy comunicador. Y quise llegar como a la raíz de esta historia, que tiene muchas implicancias. Un punto importante es el cerebro humano. No me entiendan mal, yo amo los cerebros. Soy lo más parecido a un zombie. Cerebros. Me encantan. Y el cerebro humano es una maravilla, pero se equivoca todo el tiempo. Vemos cosas que no existen, escuchamos sonidos que no están, dejamos las llaves en un lugar, después las movemos y se nos pierden. Eso nos confunde. Las líneas celestes que están ahí, esas horizontales, están todas perfectamente paralelas, pero ustedes las ven torcidas, ¿cierto? Sí. Ese tipo de imágenes se llaman ilusiones ópticas, ¿cierto? Yo les digo trampas del cerebro, porque nuestro cerebro se equivoca y tiene implicancias profundas con respecto a cómo percibimos el mundo, la realidad y hoy en particular en cómo se mueve la información, porque tenemos sesgos perceptuales, pero también tenemos sesgos cognitivos y eso ayuda a que, por ejemplo, el fenómeno de la desinformación hoy sea extremadamente poderoso. Eso quiere decir que gracias a nuestro cerebro maravilloso, que nos permite ver, escuchar, enamorarse, ese cerebro fantástico que tenemos se equivoca y por lo tanto somos muy fáciles de engañar. Y la mayor parte del tiempo no tenemos conciencia con respecto a eso, pero está teniendo un impacto gigantesco en nuestras vidas. Cuando me puse a investigar con respecto a cómo se movía la información falsa, estos temas comenzaron a aparecer. Y una cosa interesante es un estudio de hace algunos años que mostraba algo que es impresionante. En redes sociales, la información falsa se mueve más rápido y llega a más personas que la información verificable. Es impresionante. Mucho más alcance.
¿Por qué? Los científicos que hicieron el estudio se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué? La primera hipótesis, las cuentas bots. Son cuentas programadas que se dedican a distribuir información falsa. Falso. No. Descubrieron que eran cuentas de personas comunes y corrientes con nombre y apellido. Somos nosotros, los seres humanos, los que impulsamos la mayor parte de la información falsa. ¿Por qué? ¿Somos estúpidos? No. La hipótesis de los investigadores fue, tal vez hay algo en la información falsa que hace que las personas la compartan más. Bingo. La información falsa está construida de tal manera que apela primero a nuestras emociones. Nos da rabia, o nos da miedo, o nos pone demasiado felices. Pero en el fondo nos toca la fibra emocional. Y eso es súper interesante. Primero nos hace sentir algo y después tal vez nos hace pensar algo. Pero la mayor parte del tiempo esa información la sentimos, no la procesamos bien. Y eso hace que las personas cuando ven esa pieza de información que les hace sentir algo, la comparten automáticamente. Y eso explica los resultados. Esa es la razón principal de por qué la información falsa se mueve más rápido que la información verificable. Y este es un tremendo problema. No solo amenaza a las democracias, sino a nuestra confianza en la ciencia. Para alguien que se dedica a estos temas, por ejemplo, tener que lidiar con la información falsa durante la pandemia, con respecto a las vacunas, por ejemplo, fue un tremendo problema. Desde estas historias que veíamos de que alguien nos quería implantar un chip en el brazo para tenernos controlados todo el tiempo. Innecesario. Voluntariamente andamos con uno de estos en el bolsillo y le decimos a todas partes donde vamos, ¿cierto? ¿Para qué te van a querer poner un chip en el brazo? Pero esas historias estaban ahí. Y eso hizo que las personas tomaran decisiones con respecto a su salud. Decisiones que en algunos casos tuvieron costos elevadísimos desde el punto de vista de la salud pública y la salud individual de las personas. Y esto es interesante porque evidentemente nosotros somos animales sumamente complejos. Tenemos respuestas emocionales y tenemos respuestas racionales. Y no podemos pretender dejar en un cajón una parte de nuestra complejidad animal. Nadie sale, como escuchamos, ¿cierto?, con su emocionalidad guardada en un cajón. Y nadie sale con su racionalidad guardada en un cajón, aunque a veces parece lo contrario. Pero es verdad. El punto está en cómo enfrentamos un mundo extremadamente complejo, entendiendo que la información se mueve de maneras que son complejas. Los psicólogos sociales y cognitivos que estudian este tema han tratado de entender un poco cómo solucionar parte de esta problemática. Y una cosa interesante es que nos piden que salgamos de nuestras burbujas de la información, de ese lugar confortable donde todo el mundo piensa como yo. Porque no es verdad. Necesitamos conversar con personas que vean el mundo de manera distinta, no para que nos convenzan, sino que para entender que el mundo es un lugar complejo. Y con respecto a la información, tenemos que estar conscientes de que hay una diferencia enorme entre lo que me gusta y lo que es cierto. El gran problema que tenemos es que estamos confundiendo esas dos cosas hoy y queremos que el mundo sea como a nosotros nos gusta. Y el mundo es como es. Por lo tanto, el desafío es súper interesante. Tenemos que reconectarnos. Tenemos que hablar con personas, particularmente con aquellos que piensen distinto a nosotros. Tenemos que entender que nuestra visión del mundo, esa que nos gusta y que nos deja tranquilos, muchas veces no refleja la realidad. Particularmente cuando entendemos que las tecnologías, como la inteligencia artificial, va a cambiar el mundo y en el futuro incluso lo que vean con sus propios ojos no va a ser cierto. Son
nuestros propios cascos vikingos, esos que nos tenemos que sacar para poder ver el mundo como es. Muchas gracias.